Lo maté con una bala que él mismo me había dado de niño, envuelta en el pañuelo que mi madre usaba para secar sus lágrimas. Mi padre, el gran general Arturo Valdés, el héroe de la transición que salvó la democracia española con sus tanques en las calles de Valencia en el 81. Yacía ahora en el suelo de mármol de su despacho en el cuartel general de la Armada, con los ojos abiertos como si aún ordenara a sus tropas avanzar. No fue un asesinato impulsivo, fue el cierre de una cuenta pendiente que llevaba 32 años abierta. Desde el día en que me dejó pudrirme en las calles de Sevilla, mientras él ascendía a la gloria en Madrid. Y lo peor, 7 de sus propios generales, esos bastardos con estrellas en los hombros, me reconocieron en su funeral como el heredero legítimo, alzando sus sables en mi honor mientras el féretro descendía al mausoleo familiar. Y signo de interrogación en yo. Justicia poética. Todo empezó en una noche de tormenta en el barrio de Triana, donde el Guadalquivir rugía como un animal herido. Tenía 8 años cuando vi a mi madre, Carmen, arrodillada en el barro de nuestro patio, suplicando a un hombre de uniforme impecable que no la abandonara. Arturo, por Dios, el niño es tuyo. Llévatelo. No lo dejes aquí como a un perro callejero. Él, con esa mandíbula cuadrada y el bigote perfectamente recortado que lo hacía parecer un torero de los años 70, solo la miró con desprecio. No hay pruebas, Carmen. Eres una puta de flamenco que se acuesta con medio regimiento. ¿Quieres dinero? Toma esto y cállate. Le tiró un fajo de billetes arrugados, como si sobornara a un mendigo, y se marchó en su Mercedes negro, dejando atrás el eco de sus botas en el empedrado mojado. Mi madre se derrumbó esa noche, y con ella se derrumbó mi mundo. Ella, que había sido bailarina en el tablao de los gallos, con curvas que hipnotizaban a los turistas yanquis y a los locals por igual, terminó limpiando pisos en el Hotel Alfonso XIII para pagarme la escuela. Yo crecí odiando el olor a lejía que impregnaba su delantal, jurando que algún día le demostraría a ese cabrón que su sangre corría por mis venas. Pero la vida en Sevilla no perdona a los hijos de nadie. A los Queens. Me metí en una pandilla de kinkis, robando motos en la feria de abril para comprar pan y dignidad. Mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 18. Sus últimas palabras un susurro ronco, encuéntralo, hijo. Haz que pague por robarnos la vida. Así lo hice. Me alisté en la Legión Española, no por patriotismo, sino por venganza. Quería oler el mismo polvo de sus botas, escalar la misma jerarquía que él había pisado. En Melilla, bajo el sol abrasador del desierto, aprendí a disparar, a obedecer, a enterrar emociones bajo capas de disciplina. Me convertí en un soldado modelo, el tipo de recluta que los sargentos usan como ejemplo, alto, moreno, con ojos que perforan como balas. Pero cada ascenso era un recordatorio, él era general de división. Yo apenas cabo. Escribí cartas anónimas a su casa en La Moraleja, describiendo el rostro de mi madre en su lecho de muerte, pero nunca respondí. En cambio, me infiltré en su mundo. Conocí a Elena, mi enlace involuntario, una capitana de inteligencia con labios carnosos y un intelecto afilado como una bayoneta. Ella era la sobrina de uno de sus adjuntos, y en una cena de oficiales en el Casino de Madrid, nos cruzamos. Eres el bastardo de Valdés, ¿verdad? Me dijo una noche, después de follar en su apartamento con vistas a la Puerta del Sol. ¿Cómo lo sabes? Ella rió, encendiendo un cigarro rubio. Su te nota en la arrogancia. Y en cómo miras las estrellas como si quisieras derribarlas, Elena se convirtió en mi aliada, mi confidente, y eventualmente, en el talón de Aquiles que no vi venir. Me ayudó a acceder a los archivos clasificados del Ministerio de Defensa, donde encontré la prueba irrefutable, un ADN que él había ordenado destruir,
pero que un técnico corrupto había guardado por 1000 euros. Esto te destruirá, me advirtió ella, mientras yo copiaba los documentos en una USB temblorosa. No a mí. A él. Pero el odio me cegaba. Planeé mi venganza como una operación militar, infiltrarme en su círculo, ganarme la confianza de sus generales. Y luego, en el clímax de su carrera, exponerlo todo. O matarlo. Lo que viniera primero. El primer conflicto surgió en una reunión de la Academia Militar en Zaragoza. Él presidía la mesa, con su voz grave, dictando lecciones sobre lealtad y honor. Yo estaba allí como instructor invitado, disfrazado de oficial anónimo. Cuando levantó la vista y me vio, por un segundo, su rostro palideció. ¿Quién es ese teniente?, preguntó a su ayudante. Pero yo ya había alzado la mano en saludo, y en ese gesto, vi el pánico en sus ojos. Esa noche, en el hotel, recibí una llamada anónima: aléjate, hijo. No eres bienvenido. Era su voz, disfrazada, pero reconocí el acento andaluz que había heredado. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía en mí como vino agrio. ¿Hijo? Ahora me llamaba hijo, después de 3 décadas de silencio. Avancé con cuidado, tejiendo mi re. Contacté a los 7 generales que él había marginado en su ascenso, veteranos de Bosnia y Kosovo, hombres resentidos por sus intrigas palaciegas. Les ofrecí pruebas de sus corruptelas, sobornos de contratistas armamentísticos, amantes pagadas con fondos públicos a cambio de su lealtad futura. Cuando caiga, les dije en una taberna de Toledo, bajo el aroma de jamón serrano y vino tinto, yo seré el nuevo Valdés. Y vosotros, mis pilares. Ellos asintieron, sedientos de revancha propia. Pero Elena. Elena. Ella descubrió mi plan una noche, mientras yo afilaba mi estrategia en su cama. Estás loco, Javier. Esto no es justicia, es suicidio. Intentó detenerme, llamando a la policía militar, pero yo la até con mis propias esposas. No con violencia, sino con promesas rotas. Te quiero. Pero él debe pagar primero. La dejé allí, sollozando, y salí hacia Madrid, con el corazón endurecido como el acero de un fusil. El clímax se acercaba. Su gran discurso en el Día de la Hispanidad, frente al rey y la nación en la Plaza de Colón. Yo estaría en primera fila, con la pistola en el bolsillo interior. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. Madrid me recibió con su caos habitual, el atasco eterno en la Castellana, el hedor a asfalto caliente mezclado con el perfume caro de las ejecutivas, y esa ilusión de grandeza que oculta la podredumbre debajo. Me instalé en un piso franco en Chamberí, un agujero con vistas a un patio interior donde las vecinas colgaban ropa íntima como trofeos de batallas perdidas. Desde allí, orquesté mi asedio. Cada mañana, antes de que el sol tiñera de oro las cúpulas de las iglesias, revisaba los correos encriptados de mis generales aliados. El viejo huele algo, escribió el general Ruiz, un tipo con cara de bulldog y un hígado destrozado por el brandy. Ha reforzado su escolta. Ten cuidado, muchacho. Cuidado. La palabra me provocaba náuseas. Cuidado con el hombre que había dejado que mi madre muriera sola en un hospital público, mientras él inauguraba clínicas privadas con su nombre grabado en placas de bronce. No, yo era el depredador ahora. Usé a Elena como cebo involuntario. Le envié flores anónimas a su oficina en el ministerio, con notas que decían: el bastardo te extraña. Ella mordió el anzuelo, desesperada por redimirme. Nos encontramos en el Parque del Retiro, bajo los plátanos que susurraban secretos al viento. Javier, por favor, renuncia a esto. ¿Puedo hablar con mi tío? Él es adjunto de Arturo. Quizás haya una reconciliación. Sus ojos,
verdes como el manzanares en primavera. Brillaban con lágrimas contenidas. La besé entonces, sabiendo que era la última vez. Y le susurré, la reconciliación llegó demasiado tarde. Mi amor. Pero tú serás mi legado. Dejé caer la primera bomba esa semana, un artículo anónimo en El País, filtrado a través de un periodista corrupto en la redacción de Moncloa. El general Valdés, héroe o padre ausente. Documentos revelan un hijo ilegítimo ignorado por décadas. Las redes explotaron. Twitter o X, como lo llaman ahora, se llenó de memes con su foto uniformada superpuesta a un gato asustado, huyendo de una cuna. Los talk shows de Antena 3 lo destrozaron. Escándalo en el ejército. ¿Puede un general negar su sangre? Él respondió con una rueda de prensa en el Palacio de Buenavista, su voz temblando por primera vez en público. Rumores infundados. Mi vida privada es mía. Y mi legado. El servicio a España, pero yo veía las grietas, las ojeras. El tic en la mejilla izquierda que había heredado. El conflicto familiar estalló cuando su esposa legítima, Isabel, la condesa de mierda con joyas de herencia borbónica, me contactó. Me citó en su mansión de La Moraleja, un palacio de mármol blanco rodeado de cipreses que olían a dinero viejo. Eres tú, ¿verdad? El fantasma que Arturo menciona en Sueños. Era una mujer de 60, con el cabello teñido de rubio platino y un collar de perlas que gritaba privilegios. Me sirvió té en tazas de porcelana de Sèvres, pero sus manos temblaban. El té debe todo. Me lo confesó una vez, borracho después de una cena en el Pardo. Carmen era su gran amor. Antes de que el deber lo convirtiera en monstruo, habló de sus abortos fallidos, de cómo él la había forzado a fingir un matrimonio perfecto para su carrera. Ayúdame a liberarnos. Denúncialo públicamente. ¿Pero sin sangre? Le sonreí. Pero en mi mente, ya la veía como peón. La sangre es lo único que une a los Valdés, señora. Y la mía clama venganza. Con su ayuda involuntaria, accedí a su higiene privada. Sabía de sus reuniones secretas con lobistas en el Club de Puertas Abiertas, donde vendía influencias por contratos de misiles Patriot. Grabé una, él, riendo con un empresario catalán, prometiendo favores a cambio de donaciones a su fundación benéfica. Lo envié a mis generales, y ellos, como lobos hambrientos, comenzaron a erosionar su base. El general López, un andaluz como yo con cicatrices de la guerra del Golfo, me llamó desde su finca en Córdoba. Hemos hablado con el ministro. Si caes con él, te cubrimos. Pero, ¿estás listo para el vacío? Chico, listo. El vacío era mi hogar desde niño. Pero el dinero entró en juego entonces. Ese veneno líquido que corrompe todo. Descubrí que mi madre no había muerto pobre, él le había enviado cheques mensuales, anónimos, a través de un testaferro. No por culpa, sino por miedo al chantaje. Usé eso para comprar silencio, pagué a sirvientes, a amantes descartadas, tejiendo una red de testigos que jurarían su hipocresía. Elena, meanwhile, se convirtió en el conflicto social que no anticipé. Publicó un post en LinkedIn de todos los lugares, insinuando un dilema ético en el alto mando. La Guardia Civil la interrogó, y en su declaración, mencionó mi nombre. Javier Morales, posible hijo ilegítimo, obsesionado con justicia. Me convertí en fugitivo esa noche, durmiendo en moteles de carretera entre Toledo y Guadalajara, con el corazón latiendo al ritmo de sirenas imaginarias. La ley se cernía como una guillotina. Un juez de instrucción abrió una pesquisa por difamación, pero mis aliados en el ejército la enterraron bajo montañas de papeleo. Aún así, el pánico me devoraba. En un bar de lavapiés, rodeado de inmigrantes marroquíes jugando al dominó, bebí hasta el amanecer, reviviendo el rostro de mi madre. Haz que pague.
Hijo PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe y desesperación se mezclaban en mi sangre como coñac con veneno. Planeé el siguiente paso, irrumpir en su casa durante una cena familiar. Confrontarlo frente a sus hijas legítimas, 2 princesas de hielo educadas en colegios suizos. Pero el twist vino de donde menos lo esperaba. Una carta llegó por correo muerto, sellada con cera roja como en las novelas de Pérez Reverte. Conoce la verdad antes de derramar sangre. Tu madre no fue la víctima que crees, firmado, un amigo en las sombras. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué verdad? ¿Acaso él no era el monstruo? La carta me llevó a un convento franciscano en las afueras de Ávila, donde el viento silbaba entre las murallas como almas en pena. Era medianoche cuando llegué. El coche alquilado traqueteando por caminos de grava que olían a tierra húmeda y pino resinoso. El fraile que me abrió la puerta era un esqueleto andante, con ojos hundidos que parecían haber visto demasiadas confesiones. El Padre Superior te espera en la capilla. Lo seguí por pasillos iluminados por velas parpadeantes, el eco de mis botas profanando el silencio sagrado. Allí, arrodillado ante un crucifijo de madera astillada, estaba el remitente, no un general, sino mi tío, el hermano menor de Arturo, el coronel retirado Miguel Valdés, exiliado en este rincón por diferencias familiares. Siéntate, sobrino, dijo con voz rasposa, ofreciéndome un banco de roble pulido por siglos de rodillas pecadoras. Me tendió un sobre amarillento, atado con cinta roja deshilachada. Dentro, cartas de mi madre. No a mi padre, sino a él. Lee. Pero recuerda, la verdad es un veneno que mata al mensajero primero. Las palabras de Carmen bailaban ante mis ojos borrosos por el insomnio. Miguel. Arturo me obliga a callar. El niño no es solo suyo. Hay un secreto mayor. Si muero, protégelo de la sombra que nos persigue. ¿Qué sombra? Seguí leyendo, el corazón martilleándome como un tambor de Semana Santa. Mi madre no era la víctima inocente. Había sido cómplice en un escándalo de espionaje durante los últimos estertores del franquismo. Arturo la reclutó como informante en los tablaos, donde los falangistas bebían y conspiraban. Pero algo salió mal, un amante rival, un capitán etarra infiltrado, la embarazó a mí, y Arturo, para cubrir su fingió paternidad antes de abandonarnos cuando el peligro pasó. Tu padre no te negó por vergüenza, murmuró Miguel, encendiendo un cigarro puro que llenó la capilla de humo pecaminoso. Te salvó. Ese capitán era un asesino. Si sabía de ti, no se habría borrado del mapa. Arturo se divorció de su primera esposa por Carmen, pero cuando el ministerio lo chantajeó con pruebas falsas de traición, tuvo que elegir su carrera o tu vida. Hice un gesto de incredulidad. Pero las fechas cuadraban, mi nacimiento coincidía con la purga de 1978. Cuando Arturo ascendió limpiando traidores. Toantini H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN se enzarzaron en mi pecho como alambres de espino. ¿Había planeado mi venganza sobre una mentira? Entonces, ¿por qué no me buscó después? Miguel suspiró, exhalando humo hacia el techo abovedado. Orgullo, Javier. El mismo que te consuma a ti. Y miedo. Si te reconocía. Salía el pasado, sobornos, muertes encubiertas. Él construyó España moderna sobre cadáveres. Y tú eres el fantasma de uno de ellos. Salí de allí al alba, con el sol tiñendo las murallas de Ávila de oro sangriento, y el mundo inclinado como un vaso de vino volcado. Elena me esperaba en el parking, con ojeras que la hacían parecer una virgen mártir. ¿Qué has hecho, Javier? La policía allanó tu piso, encontraron las grabaciones, la abracé, oliendo su perfume de jazmín mezclado con miedo. Todo era una ilusión, amor. Mi padre. No es el villano, pero el daño estaba hecho. Los generales, alertados por filtraciones, me bombardearon con llamadas, retrasas el golpe,
El viejo nos traicionará primero. Ruiz. El bulldog. Rugió, eres un Valdés o un traidor. Elegí la carretera. Conduciendo errático hacia Madrid, con la pistola de mi padre en el asiento del pasajero. Un recordatorio metálico de mi herencia. El conflicto social escaló en las calles. Protestas frente al Ministerio de Defensa, feministas gritando por Carmen. Justicia. Veteranos leales a Arturo quemando efigies mías en la Plaza Mayor. La prensa me convirtió en icono, el bastardo vengador. Portadas de ABC con mi foto pixelada junto a la suya. El dinero fluyó a raudales, donaciones anónimas de resentidos llenaron mi cuenta suiza, pero también atrajeron a los buitres. Un sicario etarra, remanente de los viejos tiempos, me acorraló en un callejón de Malasaña. Tu madre nos vendió, chico. Paga la deuda, lo despaché con un tiro limpio en la rodilla no letal, pero suficiente para que gritara secretos. Arturo había ordenado su ejecución años atrás, protegiéndome sin saberlo. Desesperación me invadió esa noche en un hostal de 4 caminos, donde las paredes delgadas filtraban gemidos de parejas anónimas. Llamé a Isabel, la condesa. Dile que quiero hablar. Solo hablar de ella accedió, y al día siguiente, en su jardín de rosales podados, Arturo apareció. Viejo, encorvado por la artritis, pero con esa mirada de halcón que me había forjado. Hijo, dijo, extendiendo una mano temblorosa. Perdóname. Las palabras se clavaron como bayonetas. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb resurgió. Perdonarte por qué. Por mentirme con tu silencio, gritamos bajo el sol implacable. Desenterrando fantasmas, su juventud en la academia. El amor por Carmen robado por el deber. El aborto que ella le ocultó no mío, sino de otro. Lágrimas surcaron su rostro curtido. Te salvé, Javier. Pero perdí mi alma en el proceso. Hice una decisión irreversible, le entregué la pistola. Úsala tú. Si eres hombre. Él la tomó. Y por un segundo, pensé que acabaría todo. Pero la dejó caer. No. La venganza es tuya. Si la quieres. Ese fue el clímax de mi alma, Toantín contra piedad. Elena llegó entonces, alertada por Isabel, y nos encontró abrazados en el césped, 2 Valdés rotos bajo el cielo de Castilla. Deteneos, suplicó. La verdadera traición es esta obsesión. Pero el twist mayor acechaba en las sombras del jardín. Un disparo rasgó el aire. No de la pistola, sino de un francotirador en los árboles. Arturo cayó, sangre brotando de su pecho como vino de una botella rota. Y el tirador. Era Miguel, mi tío, emergiendo con una sonrisa torcida. La verdad completa. Sobrino, yo era el capitán etarra. Y Arturo me delató. El jardín de la Moraleja se convirtió en un circo de caos controlado. Sirenas aullando como lobos heridos. Paramédicos apartando rosales para llegar al cuerpo de Arturo. Y flashes de cámaras perforando la tarde como balas perdidas. Yo estaba de rodillas, sosteniendo su cabeza, su sangre caliente empapando mi camisa como un bautismo invertido. Papá, susurré, la palabra escapando por primera vez, amarga como hiel. Sus ojos se cerraron con un parpadeo final, murmurando protégé. A España, Miguel. Ese traidor con hábito de fraile. Huyó hacia los cipreses, pero lo perseguí. El instinto legionario guiando mis pasos entre las sombras alargadas. Lo alcancé en el laberinto de setos, donde el aroma de lavanda se mezclaba con el cobre de la muerte. ¿Por qué, tío? ¿Por qué ahora? Él se giró, pistola humeante en mano, su rostro surcado por arrugas de odio antiguo. Porque él me robó todo, mi amor por Carmen, mi libertad, mi venganza contra el régimen que nos usó como peones. Habló rápido, como un condenado en el patíbulo, revelando el nudo final del ovillo. Durante el franquismo tardío, Miguel había sido el informante doble, vendiendo secretos a ETA para financiar su escape. Carmen lo descubrió,
Se acostó con él por piedad o lujuria. Y yo era su hijo, no de Arturo. Pero Arturo, al enterarse, fingió paternidad para protegerme de la justicia, exiliando a Miguel y silenciando a Carmen con cheques y amenazas veladas. Me dejó pudrir en Ávila, fingiendo ser santo, mientras él ascendía. Hoy, cerré el círculo. Disparamos al unísono. Su bala rozó mi hombro. Fuego líquido. La mía le perforó la pierna, derribándolo como un títere cortado. Elena llegó corriendo, con Isabel detrás. Un teléfono pegado a la oreja llamando refuerzos. Javier. ¿Detant? Esto es asesinato. Pero el PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb MEC GABA. Pateé el arma de Miguel lejos y lo interrogué a puñetazos. Sangre salpicando las hojas. Dime que no mataste a mi madre. Él rió, escupiendo dientes. Cáncer, chico. Pero Arturo aceleró su fin, cortó los fondos cuando ella amenazó con hablar. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN me invadió como una ola. Pero era tarde. La Guardia Civil irrumpió, esposándome junto a él, mientras ambulancias se llevaban el cuerpo de Arturo envuelto en una manta militar. La cárcel de Soto del Real fue mi siguiente infierno, celdas húmedas oliendo a sudor y desesperación, donde los presos me miraban como a un rey caído. El bastardo del general. Me llamaban en el patio, entre partidos de fútbol improvisados y trueques de cigarrillos. Elena visitó primero, separada por un cristal sucio, su voz distorsionada por el interfono. Estás jodido, Javier. Pruebas de ADN confirman, Miguel es tu padre biológico. Arturo. ¿Solo te protegió? Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y por las mías. Por primera vez desde la muerte de mi madre. Lo amaba. Elena. Demasiado tarde. Ella presionó la mano contra el vidrio. Lucha. Por él. Yo testificaré a tu favor. Los generales cumplieron su palabra. En el juicio. En la Audiencia Nacional de Madrid, ese búnker de justicia donde se juzgaron a los GAL. Desfilaron como un pelotón de honor. Ruiz. Con su voz de trueno, el teniente Morales actuó en defensa propia. El coronel Miguel Valdés era un terrorista latente. Arturo lo sabía, él lo encubrió por familia. López añadió detalles, documentos clasificados prueban que Miguel planeaba un atentado en la Hispanidad. Javier lo detuvo. El juez, un tipo seco con gafas de montura metálica, frunció el ceño ante las inconsistencias. Pero el peso del ejército inclinó la balanza. Absuelto por legítima defensa. Salí libre tras 3 meses. Pero marcado, la prensa me crucificó como el hijo del terrorista. Memes de mi rostro con cuernos etarras inundando TikTok. Las consecuencias fueron una reacción en cadena. Isabel, viuda inconsolable, me legó la mansión de La Moraleja en su testamento. Un gesto de redención póstuma para el verdadero Valdés, pero sus hijas, mis medio hermanas, me demandaron por difamación, alegando que había destruido su herencia. El dinero se evaporó en abogados, los fondos de Arturo, congelados por investigaciones de corrupción que mis filtraciones habían desatado. La sociedad me escupió, invitaciones a galas militares revocadas. Amigos de la Legión distanciándose como ratas de un barco hundiéndose. En Sevilla, donde regresé para el entierro de mi madre exhumada por orden judicial. Los vecinos de Triana me miraban con una mezcla de lástima y recelo. El hijo del general muerto, murmuraban en las plazas, mientras yo vertía tierra sobre su ataúd con manos temblorosas. Toantín regresó en oleadas. Miguel, condenado a 20 años por asesinato y traición. Me escribió desde Carabanchel, eres mi sangre, Javier. Úsala para reconstruir lo que Arturo rompió. Lo visité una vez, a través de barrotes oxidados. Su rostro demacrado por la prisión. Odio no basta, tío. Destruye. Él asintió. Ojos brillando con locura contenida. Entonces, únete a mí.
Hay más sombras en el ejército, rechacé. Pero la semilla plantada germinó dudas. Elena, mi ancla. Se alejó, necesito tiempo. Javier. Tu venganza nos consumió a todos. Su partida fue el corte más profundo. Un vacío que llene con botellas de Rioja en bares de la Gran Vía, donde prostitutas y ejecutivos compartían mesas como extraños en una fiesta fúnebre. El fea otra o personal llegó en el funeral de Arturo, en la Catedral de la Almudena. 7 generales, mis aliados, alzaron sables en mi honor mientras el féretro descendía al panteón familiar. Por el legado Valdés, juraron, reconociéndome como heredero. El rey envió una corona de laureles, un guiño oficial. Pero en la sacristía, solo, encontré la carta final de Arturo. Escondida en su Biblia de campaña, Silis esto, hijo, significa que pagué. Pero recuerda, la verdadera traición es el odio que heredas. Rompe la cadena. Lágrimas cayeron sobre el papel envejecido. Había ganado la batalla, pero perdido la guerra del alma. Reconstruir fue como apilar ruinas sobre erines movedizas. Acepté el puesto que los generales me ofrecieron, asesor de inteligencia en el Estado Mayor. Un título pomposo para un espía interno que vigilaba a los míos. Madrid, con su pulso arterial de metro y tapas, se convirtió en mi laberinto. Vivía en la mansión de La Moraleja ahora, pero las habitaciones vacías ecoaban con fantasmas, el estudio de Arturo, lleno de medallas polvorientas, el dormitorio de Isabel, con su perfume marchito en los cajones. Contraté a una ama de llaves marroquí, Fátima, que cocinaba tajine y me contaba cuentos de Casablanca para ahuyentar las noches de insomnio. La sangre lava la sangre, señor, decía, sirviéndome té de menta. Pero el corazón debe perdonar primero. El conflicto con mis medio hermanas escaló a una guerra judicial que drenó mi alma. Lucía, la mayor, una abogada en Barcelona con labios pintados de rojo venganza, me demandó por usurpación de herencia. No eres Valdés, eres un etarra disfrazado, espetó en la sala del juzgado, su voz afilada como un bisturí. María, la menor, una diseñadora de moda en Milán, testificó con lágrimas de cocodrilo, papá nos advirtió de ti. Un lobo en piel de cordero, el juez, imparcial como un reloj suizo, falló a medias, me concedió el apellido, pero dividió los bienes. Vendí joyas para pagar deudas, y con el remanente, fundé una beca para hijos de militares caídos, la Fundación Carmen Morales. Un tributo que picó a mis hermanas como sal en herida abierta. La ley, esa amante caprichosa, me persiguió en formas sutiles. Investigaciones internas sobre las filtraciones de corrupción, fuiste tú, Morales, quien vendió a tu padre, negué, pero las dudas me carcomían. En una operación en Ceuta, liderando un pelotón contra traficantes, dudé en un tiroteo, un soldado murió por mi vacilación. Maldito bastardo, gritó su viuda en el hospital, mientras yo firmaba condolencias con manos manchadas de culpa. H símbolo 1E1 y H símbolo 1E se instaló como un huésped permanente. Susurrando en las madrugadas, ¿valió la pena? El PH símbolo 1EABNN símbolo 1EdenWebINICIAL se había evaporado, dejando un vacío que llené con trabajo obsesivo, informes hasta el amanecer. Simulacros en la sierra de Guadarrama donde el frío cortaba como cuchillas. Elena regresó como un vendaval inesperado. La encontré en un café de Chueca, riendo con un grupo de periodistas. Su cabello corto ahora, un aro en la nariz desafiando su herencia burguesa. Javier. Sigues siendo un idiota romántico. Cenamos en un mesón de la Latina, bajo guirnaldas de ajos y jamones colgantes, y hablamos hasta que el vino nos soltó las lenguas. Te odio por lo que hiciste, confesó, entrelazando dedos sobre la mesa de madera astillada. Pero te amo por romper el silencio, follando esa noche en mi cama king size, con vistas a la piscina vacía.
Reviví la pasión. Pero al alba, el fantasma de Arturo nos separó. No puedo, Elena. Soy veneno. Ella se vistió con calma, dejando una nota: el antídoto es el tiempo. Llámame cuando lo encuentres. La reacción en cadena tocó lo social, un documental de Netflix. Sangre de generales. Me inmortalizó como antihéroe. Entrevistado en sombras. Dije, la venganza es un fuego que quema al vengador primero. Millones lo vieron. Y de repente, cartas llegaban de toda España: hijos abandonados, veteranos resentidos, mujeres como mi madre buscando justicia. Fundé un grupo de apoyo en Triana. Reuniones en el tablao donde Carmen bailó, con flamenco vivo como banda sonora. Allí conocí a Ana, una viuda de un cabo muerto en Mali, con ojos cafés que reflejaban mi propia pérdida. Tú entiendes el vacío, dijo, y por primera vez, sentí conexión sin cadenas. Pero el CA otra Orisijuel explotó en una cumbre de la OTAN en Bruselas. Miguel escapó de prisión, un soborno de viejos etarras, y me tendió una emboscada en el Gran Place, bajo la lluvia belga que olía a agua falsa y traición. Únete, hijo, reconstruyamos ETA 2.0 contra el sistema que nos masticó. Luchamos en un callejón empedrado, puños y patadas resbalando en charcos, hasta que lo sometí con una llave legionario. No soy tu sombra, cabrón. La policía belga lo capturó. Pero no antes de que gritara: Arturo te mintió hasta el final. Carmen eligió morir para salvarte de mí. El duist menor, una carta suya en mi bolsillo, revelando que mi madre había planeado huir conmigo a Marruecos. Pero Arturo la detuvo por amor, no por deber. Regresé a Madrid destrozado, el hombro herido vendado como un recordatorio. En el aeropuerto de Barajas, Elena me esperaba. Suficiente, Javier. Vive, lávese bajo las luces fluorescentes, sabiendo que el ciclo se rompía. Años después, el sol de Andalucía me encuentra en Triana, no como vengador, sino como guardián. La mansión de la Moraleja la vendí, invirtiendo en un centro comunitario en Sevilla, clases de flamenco para niños de pandillas, talleres de historia militar para veteranos, y terapia para familias rotas. Lo llamé Casa Valdés Morales, un puente entre dos sangres traicionadas. Mis medio hermanas, agotadas por batallas legales, firmaron la paz en una cena tensa en el Cortijo, regada con manzanilla y confesiones a media voz. Eras el hijo que papá siempre quiso reconocer, dijo Lucía, alzando su copa. María añadió: y el que nos obligó a mirar el espejo. Brindamos por fantasmas apaciguados. El vino sabiendo a cierre. Elena y yo nos casamos en la Giralda, bajo cielos de abril perfumados por azahares, con 7 generales como padrinos, los mismos que juraron por mí. Ella, radiante en un vestido de encaje blanco, me susurró al altar: no más cadenas. Javier, nuestro hijo, Arturo Javier, nació un diciembre lluvioso, con ojos que mezclan el halcón de su abuelo y la fuego de su abuela. Lo crió contándole historias verdaderas, no de héroes invencibles, sino de hombres que fallan y se redimen. Tu abuelo pagó con sangre, pero tú pagarás con bondad, le digo, mientras jugamos en el Guadalquivir, barquitos de papel navegando corrientes caprichosas. Miguel murió en prisión de cáncer, como mi madre, enviándome una última nota: perdóname, como Arturo te perdonó a ti. La quemé en el Guadalquivir, cenizas disolviéndose como pecados absueltos. La ley me exoneró formalmente en una ceremonia discreta en el Congreso, donde el ministro de Defensa me condecoró con la Cruz del Mérito Militar. Por servicio a la verdad, dijo. Y yo acepté. El metal frío contra mi pecho, recordándome el precio. Las consecuencias perduran en ecos suaves, protestas ocasionales de ultraderechistas gritando traidores en el ejército, pero ignoradas como ruido de fondo. Socialmente, soy el redentor bastardo, invitado a podcasts donde desmenuzo el trauma generacional.
El dinero fluye modesto de la fundación. Suficiente para vidas dignas. No lujos vacíos. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web SE transmutó en empatía, desesperación. En resiliencia, Toantin. En sabiduría, H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. En gratitud por segundos chensas. El CA otra o final fue interno, una noche de tormenta. Como la de mi infancia. Soñé con Arturo y Carmen bailando un fandango eterno. Desperté llorando. Pero Elena me abrazó. Es el cierre. Amor, y lo fue. Hoy, alzando la mano en juramento ante mis pupilos en la casa. Siento orgullo puro. 7 generales me reconocieron. Pero fui yo quien se reconoció a sí mismo, no bastardo, sino hijo de España, forjado en fuego y perdón. La venganza terminó en justicia, no en cenizas. Y en esa lección, hallé paz.